Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Cuando los historiadores revisan los últimos 300 años de la humanidad y tratan de concluir quién fue la persona que de manera más radical modificó el rumbo del planeta, un nombre viene a la mente antes que ningún otro: Napoleón Bonaparte. El emperador francés cambió Europa para siempre durante la década y fracción que duró su extraordinario y severo gobierno. Su vida estuvo marcada por el poder, la gloria, la crueldad y, al final, por un misterioso deceso que forma parte fundamental de las historias perdidas de la Europa del siglo XIX. Napoleón Bonaparte nació en la isla de Córcega, en el seno de una familia bien conocida en la localidad, el 15 de agosto de 1769. Fue criado sobre todo por su madre, una mujer de notable temperamento y fuerza. Su primer gran amor fue el mar. De pequeño, soñaba con ser parte de la Marina Británica, aprender sus secretos, sus estrategias. Pero el joven Napoleón era sobre todo un notable matemático, y esa capacidad de análisis numérico lo convertiría con el tiempo en uno de los más grandes estrategas militares de todos los tiempos, siendo el análisis cartográfico y el cálculo de batallas dos de sus famosas especialidades. Fue gracias a todas esas aptitudes, además de los contactos de su padre y algunas amistades cercanas de su madre, que Napoleón comenzó su camino en la vida. El primer paso fundamental en la formación del futuro emperador fue su llegada, apenas a los 10 años de edad, al sistema de educación militar en Francia. Después de 7 años, Napoleón Bonaparte, el pequeño genio matemático de Córcega, ya estaba listo para reclamar su sitio en la historia del género humano. Su ascenso fue meteórico y comenzó en la última década del siglo XVIII con su carrera militar. Para 1790, en plena Revolución Francesa, tenía poco más de 20 años de edad. El ambiente convulso y difícil de la Francia revolucionaria sería perfecto para un hombre de la valentía y la brillantez militar del joven oficial Bonaparte. Cuando el idealismo revolucionario dio paso a la violencia y el terror de la guillotina, la gente empezó a buscar a un hombre providencial, un hombre de armas que restaurara el orden. Fue entonces cuando el oportunismo inigualable de Napoleón encontraría la puerta de entrada hacia la historia. El momento clave de ese periodo fue el sitio de Tolón, en los últimos meses de 1793. En un acto de enorme osadía, Napoleón Bonaparte se encargó de reorganizar las fuerzas republicanas para derrotar a los realistas apoyados por Francia y España. Tenía solo 24 años de edad. A pesar de que había generales de reconocida sapiencia en las filas francesas, fue el joven Bonaparte quien, arriesgando su propia vida, logró acaudillar la victoria republicana. Lo que más impresionó a sus compatriotas y rivales fue la capacidad inaudita de ese joven para organizar las filas de su ejército y diseñar estrategias de batalla. Este genio táctico convertiría a Napoleón en quizá el mayor genio militar de la historia humana. Un hombre que podía diseñar batallas cada minuto, cada segundo, con solo echarle un vistazo a los mapas. Apenas 2 años después, Napoleón Bonaparte ya controlaba la seguridad en París, donde con crueldad y astucia acabó de una vez por todas con la rebeldía que había plagado las calles de la gran ciudad por años. El prestigio del joven en la sociedad francesa crecía día a día, lo mismo que la idea que el propio Bonaparte tenía de sí mismo y de su lugar en la vida de Francia. La historia, con H mayúscula, estaba por escribirse. De los muchos y extraordinarios triunfos militares que dieron fama a Napoleón, pocos pueden compararse con la espectacular invasión a Italia en 1796. Ahí Napoleón comenzó a desplegar otro de sus grandes talentos, la capacidad de inspirar una fidelidad casi fanática entre sus tropas. Un par de años después, en una decisión que cambiaría el equilibrio del poder en Europa y África para siempre, optaría por invadir Egipto,
donde pronunciaría una de sus frases más famosas para precisamente inspirar a sus hombres. 40 siglos de historia os contemplan. La campaña en Egipto sirvió además para registrar y catalogar por primera vez la belleza de aquel país en una magna obra ordenada por Napoleón, la descripción de Egipto. Los triunfos épicos de Napoleón le permitieron ganar terreno entre los franceses, que comenzaron a verlo como un hombre providencial. Era cuestión de tiempo para que consolidara su poder. Para finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte era ya llamado primer cónsul de Francia, el hombre más poderoso del país. De manera increíble, al final, la Revolución Francesa había servido para coronar a un hombre que ostentaría mucho más poder que la realeza depuesta por el movimiento revolucionario. Napoleón usó los primeros años de su mandato para librar cruentas batallas en Europa, incluida la famosa invasión italiana desde los Alpes, y establecer nuevas leyes en Francia. Gozaba de poder absoluto y un respeto y temor crecientes entre las élites europeas. Pero ni siquiera eso lo satisfizo. Para 1804, Napoleón y sus secuaces descubrieron una supuesta conspiración para asesinarlo. Él aprovechó la circunstancia para robustecerse, dando el paso inaudito de nombrarse emperador. Para muchos biógrafos del gran militar francés, aquella fue la decisión que marcó el principio de la decadencia napoleónica. Aquel que había sido un héroe republicano se convertía en un monarca intocable. Algunos de sus admiradores, incluso en el mundo de las artes, se dijeron decepcionados. Beethoven, por ejemplo, le retiró la dedicatoria de su tercera sinfonía, la famosa Heroica. El gran hombre comenzaba de manera lenta pero segura a caer. El ascenso de Bonaparte al trono imperial francés en 1804 daría principio, sin embargo, a 10 años sangrientos para Europa. Su voracidad desmedida lo llevaría a invadir buena parte del territorio europeo y a sacrificar la vida de cientos de miles de soldados franceses y un número mayor de miembros de los ejércitos del Reino Unido, Rusia, España, Austria y Prusia. Y esto sin contar a los más de 200.000 caballos de los que el ejército napoleónico abusó hasta la muerte, dada la velocidad de desplazamiento que el emperador exigía. De 1804 a 1815, Europa se alió 5 veces en contra de la voracidad napoleónica. Al final, sin embargo, fue la propia soberbia del emperador la que acabó con su sueño hegemónico. La derrota de Napoleón tiene 2 puntos claros de inflexión: la heroica resistencia española de 1808, que inmortalizara a Goya, y la célebre invasión fallida de Rusia en 1812, que acabó en una de las más horrendas carnicerías de la historia humana. La historia dice que la derrota de Napoleón en Rusia se debió sobre todo a la llegada del inclemente invierno. El general invierno, le llamaban los agradecidos rusos. Pero lo cierto es que el emperador pecó de soberbia, arriesgando a cientos de miles de hombres en una expedición que comenzó por la molestia de Napoleón ante la falta de sumisión inmediata de Rusia. La derrota le costaría muy cara. Apenas 2 años más tarde, fue enviado al exilio en la isla de Elba, cerca de la costa de Italia. Por un momento, Europa respiró tranquila. Parecía que había terminado ya el terror napoleónico. Pero ni siquiera el mar que rodea la isla pudo contener el ímpetu guerrero de Napoleón Bonaparte. Contra todo pronóstico, intentaría escapar y hacerse de nuevo del control de Europa. Era un plan enloquecido, descabellado, digno de un loco, de un genio quizá. Napoleón tal vez era las 2 cosas. Así, el capítulo final de su extraordinaria vida empieza con un asombroso intento de retomar el poder europeo y concluye con el misterio más grande alrededor de la figura napoleónica: su muerte. Para 1815, Napoleón y un número considerable de seguidores comenzaron a planear su vuelta a Europa, dejando atrás el exilio. A pesar de lo descabellado que parecía, Napoleón pensaba llegar a Francia y, a fuerza de personalidad e ímpetu, reconquistar terreno hasta hacerse otra vez del poder. De manera increíble, el plan funcionó. Para marzo de 1815, Napoleón ya estaba de vuelta en París, aclamado por la multitud. Desde ahí lanzó su última ofensiva.
Del otro lado se encontró con una nueva coalición europea en su contra, encabezada esta vez por el Reino Unido y Prusia. La batalla definitiva ocurriría en Waterloo, Bélgica, el 18 de junio de 1815. Ahí se dieron las caras Napoleón y su mayor rival militar, el Duque de Wellington. Al final, después de varias horas de valiente resistencia inglesa y esfuerzo sobrehumano de los prusianos, los aliados derrotaron a Napoleón y a sus grandes generales. Waterloo sellaría el destino de Napoleón. Un mes después de la batalla estaba ya en la isla volcánica de Santa Elena, en el medio de la nada, condenado para siempre al exilio. Y ahí comienza el misterio. Napoleón vivió 6 años en esa isla. Durante ese periodo, su principal enemigo fue Hudson Lowe, el hombre de finas maneras designado como gobernador de Santa Elena y carcelero de Napoleón. Bonaparte acusó muchas veces a Lowe de querer matarlo durante los últimos años de su vida. Para entonces, la salud de Napoleón se estaba deteriorando y el depuesto emperador quiso hacer responsable a Lowe. Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821. La causa más aceptada de su muerte fue un cáncer de estómago, el que había quitado la vida a su padre también. Aún así, hay quienes aseguran que el gran militar fue asesinado. ¿Será posible? Hay, por ejemplo, un estudio donde se dice que varias muestras del cabello de Napoleón revelaban presencia considerable de arsénico días antes de morir. En cualquier caso, Napoleón quería que su muerte fuera interpretada como un asesinato cometido por su carcelero y enemigo Lowe. Así lo escribió incluso en su testamento. ¿Cuál es la verdad? Es difícil saberlo. Para averiguarla, habría que exhumar los restos del gran hombre, que descansan hasta el día de hoy bajo el domo dorado del mausoleo más hermoso del mundo. Increíble. Escondidas entre líneas están las historias perdidas. Cuando los historiadores revisan los últimos 300 años de la humanidad y tratan de concluir quién fue la persona que de manera más radical modificó el rumbo del planeta, un nombre viene a la mente antes que ningún otro: Napoleón Bonaparte. El emperador francés cambió Europa